Buenos días los niños. ¿Cómo están los niños? Qué bueno, y bien atentos, porque una cita bíblica, las que voy a dar hoy, vamos a ver el primer niño que se ponga en pie y la lea. El primer niño que se ponga en pie y la lea. Y el niño que al final haya leído más citas bíblicas va a tener un premio especial. Lo voy a invitar a que disfrute la cooperativa. Yo le pago la cooperativa hoy. Yo le invito hoy. Sí. Así se habla, Juan. Así se habla, Juan. Entonces debemos estar, ¿qué? Muy atentos, niños. Todos los niños, levanten su Biblia. Los niños que trajeron Biblia, los que no trajeron, sí. Graves. Ok. Listo. Ténganla ahí, no se la presten a nadie, por favor. Ahora levanten los adultos la Biblia que trajeron. Ah, se la pasaron al niño. Se la pasaron al niño, ok. Hace 8 días estuvimos hablando de un tema muy importante. Estamos viendo la realimentación, ¿cierto, niños? Estamos viendo la realimentación con el primer manual de... ¿Cómo se llama el primer manual? Identidad, ¿cierto? Y hace 8 días vimos 2 enseñanzas muy tremendas, muy lindas. Una de esas enseñanzas es que somos templo de ¿quién? Somos iglesia como templo, pero portadores de su presencia. Pero también vimos otro tema, que somos adoradores. Adoradores y portadores de ¿qué? De su presencia. ¿Quiénes son adoradores? ¿Los que se paran aquí al frente solamente a cantar y a tocar? No. ¿Quiénes? Toda la iglesia del Señor. ¿Y quiénes son la iglesia del Señor? Los que han nacido, ¿qué? Los que han nacido de nuevo. Ahora, ¿sobre quién está la presencia de Dios? ¿Sobre quién? Sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre su pueblo está la presencia de Dios. Entonces, somos portadores de la presencia de ¿quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a mirar el siguiente tema, que es: somos real sacerdocio como iglesia. Somos real sacerdocio como iglesia. 1 Pedro 2:5, niños. 1 Pedro 2:5. ¿Quién fue el primero? No, hasta que no lo encuentren, no digan yo. 1 Pedro 2:5. Y pasa aquí al frente con la Biblia y lo va a leer. Angie. Ya, papi, ya por aquí ganaron. ¿Dónde está? Ah, no. Se le acabó de caer la Biblia. Ah, bueno. 1 Pedro 2:5, ¿qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muchas gracias, Angie. Un aplauso para Angie. Encontró de primeras ahí la cita bíblica. Liliana, apúntame por favor. ¿Qué niño encontró más citas de primeras? 1 Pedro 5. Somos real sacerdocio, ¿qué? Como iglesia. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí en este versículo la palabra de nuestro Dios? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, nosotros también como casa viva, ¿cierto? Y estuvimos mirando que somos una iglesia viviente, ¿cierto? Una iglesia viviente, o sea, una iglesia con vida. No la iglesia que tiene las 4 paredes, el lugar donde nos reunimos, sino que la iglesia somos, ¿qué? Cada uno de nosotros somos esa iglesia que viva. Somos una casa espiritual. Hace 8 días, ¿qué veíamos? Que somos portadores de ¿qué? Somos portadores de su presencia. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. Somos una casa espiritual. Pero también somos un sacerdocio, ¿qué? Un sacerdocio, ¿qué? Santo, dice la palabra de Dios.
Pero ¿para qué ese sacerdocio santo? Para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales, aceptables ¿a quién? A Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, cada uno de nosotros hemos sido constituidos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido constituidos sacerdotes. ¿Sacerdotes de quién? Sacerdotes de Dios. Sacerdotes de Dios. Y ahí lo dice la palabra de Dios. Aparte de ser piedras vivas, casa espiritual, también somos ¿qué? Sacerdotes santos. Y ya les voy a explicar el por qué llegamos a ser ¿qué? Sacerdotes santos. Entonces, este sacerdocio santo, ¿para qué es que Dios lo constituye sacerdotes? ¿Para qué es? Para ofrecer, díganlo conmigo por favor, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero ¿cómo tienen que ser esos sacrificios espirituales? ¿Aceptables a quién? Aceptables a Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra aceptables? Que sea de agrado para Él. ¿Qué más quiere decir? Que sea aprobado por Él. ¿Qué más? Que no tiene efecto. ¿Qué más? Aceptado. Que sea aceptable delante de Dios. Agradable. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, dice que el sacrificio vivo, ¿sí?, que tú y yo hacemos como sacerdotes debe ser aceptado delante de ¿quién? Debe ser aceptado delante de Dios. Pero entonces podemos mirar lo siguiente, ¿sí? Hay unos cuantos que dicen, pero es que yo lo estoy haciendo de todo corazón. ¿Han escuchado a alguien hablar así? No, pero es que para Dios esto lo estoy haciendo con todo mi amor, con todo mi corazón. Pero la pregunta es, ¿y está siendo aceptable delante de Dios? Porque el hecho de que tú lo hagas con todo su corazón no quiere decir que sea ¿qué? Aceptable delante de Dios. Y encontramos hoy en día un mundo de gente que expresa esas palabras. Es que yo lo amo con todo mi corazón. Sí, pero a su manera. ¿Cierto? Ah, pero es que, sí, lo que yo estoy haciendo en la iglesia donde yo estoy colaborando, lo estoy haciendo con todo mi corazón. Sí, pero ¿la actitud es correcta? ¿Está siendo agradable delante de quién? ¿Está siendo agradable delante de Dios? Entonces dice la Biblia que el sacerdote ofrece ¿qué? Sacrificios espirituales. Pero ¿cómo tienen que ser los sacrificios espirituales? Aceptables delante de quién? Delante de Dios. O sea, el asunto no es solamente hacer cosas. ¿Qué dije? Sino que lo que hagamos sea aceptado delante de quién? Sea aceptado delante de Dios. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Entonces, el sacerdote, o sea, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, lo que realiza día a día, debe ser con todo su corazón, pero también ¿qué? Que sea aceptable delante de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de Caín y Abel? ¿Sí? Y les hago una pregunta. ¿Quién mató a Caín? ¿Quién mató a Caín? No. ¿Quién mató a Abel? Caín. Eso sí, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Caín, cuando la Biblia nos habla de Caín y Abel, ¿qué hicieron ellos? ¿Presentaron qué? Ofrenda a Dios. ¿Sí? ¿Y cuál fue la ofrenda que fue aceptable delante de Dios? ¿La ofrenda de quién? La ofrenda de Abel. Pero ellos los dos se esforzaron, ¿cierto? Pero ellos los dos lo hicieron con todo su corazón. Para Dios. Pero solo una fue aceptable delante de Dios. Génesis capítulo 4, ahí dice. ¿Sí?
Solo una ofrenda fue aceptada delante de ¿quién? Delante de Dios. Y la otra no fue aceptada delante de Dios. Ah, pero tal vez hubiera dicho Caín: no, pero es que yo lo hice con todo mi corazón. Sí, lo hizo con todo su corazón, pero lo que hizo no fue ¿qué? Aceptado delante de Dios. ¿Estamos entendiendo, niños? Lo que hizo Caín no fue aceptado delante de ¿quién? Delante de Dios. Entonces, debemos hacer cosas que sean ¿qué? Aceptables delante de ¿quién? Delante de nuestro Dios. Pero, ¿qué es lo que va a ser aceptado delante de Dios? A ver, ¿qué es lo que va a ser aceptado delante de Dios? Lo mejor. ¿Qué más? Lo que es conforme a su voluntad, de excelencia. ¿Sabe qué? Lo correcto, dice ahí un niño. ¿Sabe qué es lo que va a ser aceptado delante de Dios? Todo aquello que es conforme ¿qué? A su diseño. Todo lo que es conforme ¿qué? A su diseño. Ah, pero es que yo lo hice conforme a mi corazón y yo creo que está bien y punto. ¿Verdad? Puede estar bien para ti, puede estar bien para otra persona. Ah, sí, chévere. Y más que le agregamos las palabritas que le dice de todo corazón, entonces la otra persona se lo cree que de verdad lo hizo ¿qué? De todo corazón. Entonces dice: ah, sí, no, él lo hizo bien porque lo hizo de todo corazón. ¿Pero fue aceptado? Ah, lo hizo bien, pero lo hizo con otro diseño. Lo hizo bien, pero no lo hizo que fuera agradable al Padre, sino tal vez lo que hizo era para agradarle ¿a quién? Al hermano, para agradarle al patrón, para agradarle al esposo, para agradarle a la esposa, para agradarle a los hijos o los hijos a los padres. Pero no lo hizo para agradarle ¿a quién? Para agradarle a Dios. Entonces, ese sacrificio vivo, ¿sí? Ese sacrificio vivo, ese sacrificio espiritual aceptable delante de Dios es aquel que va de acuerdo ¿qué? Al diseño de Dios. De acuerdo a como lo dice la palabra de ¿quién? La palabra de nuestro Dios. Entonces podemos entender cuánta gente está equivocada, haciendo muchas cosas con todo el corazón, pero no aceptadas ¿qué? Delante de Dios. Pero no aceptadas delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Sabe? Todo sacrificio debe ir conforme a un diseño. Todo sacrificio debe ir ¿qué? Conforme a un diseño. O sea, ¿el diseño de quién? El diseño de Dios. Y el diseño de Dios hemos explicado en otros momentos que tiene el qué quiere y qué y el cómo lo hace. ¿Qué dije? El qué quiere y cómo lo hace. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Ah, claro que sí. Sí, todos sabemos, sí, yo sé lo que Dios quiere. Ah, pero se nos olvida que también ¿qué? Hay un cómo Dios lo quiere. Ah, que yo voy a ir, Dios quiere que yo vaya a la iglesia. Ah, sí. Pero ¿cómo quiere que vaya a la iglesia? Ah, Dios quiere que lo adoremos, así que levanto mi voz y grito y ahí lo estoy cantando a Él. Sí, es lo que Él quiere, pero ¿cómo lo quiere? Es donde mucha gente no ha entendido que Dios tiene el qué es lo que quiere, pero también cómo lo quiere. Entonces la gente ha globalizado muchas cosas en relación para con Dios. Medios saben qué es lo que quiere y se lo dan como ellos quieren, pero no como Dios ¿qué? Pero no como Dios lo quiere. Y ahí es donde decimos: Dios mío, ayúdame, hazme un milagro, ayúdame por aquí, ayúdame por allá. Pero ¿qué estamos haciendo delante de Él?
como yo quiero o como Él ¿qué? O como Él quiere. Cuando Caín y Abel presentan su ofrenda, podríamos decir, cuando nosotros venimos a congregarnos a la sede, a la reunión, ¿con qué actitud venimos? No miremos solamente el aspecto de ofrenda, sino miremos qué actitud traemos para adorarle. ¿Con qué actitud llegamos a la sede a congregarnos? ¿Qué actitud tenemos delante de la enseñanza? ¿Qué actitud tenemos para obedecer las cosas de Dios o no obedecerlas? ¿Lo estamos haciendo que sea aceptable delante de Dios? O tal vez así como caiga. ¿Eso Dios es bueno y Dios recibe las cosas como sea? ¿Será que sí? Entonces, vayamos al primer párrafo que encontramos ahí en la enseñanza. Y dice, no podemos entender plenamente el patrón de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento sin una apreciación de la diferencia fundamental entre el sacerdocio del Nuevo Testamento y el Antiguo. Dios concedió a Israel en los días antiguos la oportunidad de ser un reino de sacerdotes. Sin embargo, Israel fracasó al no vivir bajo el privilegio. El Antiguo Testamento registra el fracaso de este ministerio de servir fielmente al Señor y ministrar en beneficio del pueblo de Israel. Siguiente párrafo que dice: volviendo al Nuevo Testamento, descubrimos que el sacerdote ya no es seleccionado de entre el pueblo de Dios, sino que cada verdadero creyente es un sacerdote con el glorioso privilegio de tener acceso a Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento Dios había constituido, ¿sí?, una sola tribu llamada ¿cómo? La tribu de Leví, para que todos ellos fueran sacerdotes al Señor. La Biblia nos habla de 12 tribus, ¿cierto? Pero pregunto, ¿las 12 tribus eran sacerdotes? No, solo una tribu de las 12, que eran ¿quiénes? Los levitas, ¿cierto? Eran los levitas. Y ahora, ellos como sacerdotes, ¿cuál era el oficio de ellos? Ministrar en el templo, en el tabernáculo o en el templo después, ¿sí? Ministrar allí. Pero era solamente la tribu de ¿quién? La tribu de Leví. Ellos ministraban. Ahora, cada año un sacerdote entraba ¿qué? Al lugar santísimo, donde descendía la presencia de Dios. Un sacerdote cada año entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo, ¿sí? ¿Y qué características debía tener este sacerdote? Sin pecado, ¿qué más? En santidad, ¿sí? Que fuera ¿qué? Santo, ¿sí? Sin mancha, sin pecado, para poder entrar a la presencia de ¿quién? A la presencia de Dios, como sacerdote. Ahora, cuando el sacerdote tenía pecado, ¿qué pasaba? Era tanta la gloria de Dios y la presencia de Dios, ¿sí?, que el pecado de este sacerdote no aguantaba estar de la presencia de Dios. ¿Y qué? Y moría de una vez. Entonces, una parte de sus vestiduras, ¿qué eran? Una túnica que en la parte de abajo tenía campanitas. Y cada vez que daba un paso el sacerdote, ¿qué se escuchaba, niños? Tilín, tilín. ¿Qué se escuchaba? Las campanitas, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cómo dijeron? ¿Qué se escuchaba? Tilín, tilín, ¿sí? O sea que las campanitas. Y el sacerdote empezaba a caminar. ¿Y cómo se escuchaba? Y cuando dejaba de caminar el sacerdote, dejaba de moverse, los que estaban afuera no escuchaban el ruido que decía ¿cómo? Tilín, tilín. Entonces le amarraban ¿qué? Un lazo al sacerdote
para cuando dejaras de escuchar la campana, el tilín, tilín, y si era el más santo y estaba en pecado, estaba ya muerto. Entonces con el lazo, ¿qué? Lo jalaban, lo sacaban, lo sacaban. Porque quedaba muerto delante de la presencia de ¿quién? Delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, ese sacerdote que entraba una vez al año a ofrecer sacrificio, holocausto a Jehová, ofrenda a Jehová, y era el mediador entre Dios y ¿quién? Y el pueblo. Era el mediador entre Dios y ¿quién? Y el pueblo. Ahora, cuando Jesucristo viene y es crucificado en la cruz de Calvario, dice la Biblia que Él nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Que Él nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces, Él nos hace sacerdotes. Pero ¿de qué manera nos hace sacerdotes? En el Antiguo Testamento solo era una tribu. Ahora, en el Nuevo Testamento, después del Señor Jesucristo, ya no es una tribu, sino ¿quiénes son? Ahora es su iglesia, ahora son todos sus hijos los que pueden entrar al lugar ¿qué? Al lugar santísimo, donde está la presencia de ¿quién? La presencia de nuestro Dios. ¿Listo, niños? Ahí va otra cita bíblica, a ver. ¿Listo, listos? Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. ¿Sí? Pero yo veo a los papás buscándole a los niños. Yo veo a los papás buscándole a los niños. ¿La buscaste tú o tu tía? ¿Tú misma? Bueno, ven. Por favor, sean los niños. Ahí donde damos cuenta entonces en qué nivel estamos los niños. No conocen todavía la palabra. 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ajá. El velo que Mateo 27:51. Vamos a hacer lo siguiente ahorita, ¿sí? Lo vamos a hacer, los teachers de Civic, lo vamos a hacer por campamento, para que no haya desventaja, ¿sí? Por campamento, o sea, el niño del campamento que encuentre más, o sea, yo le digo, esta cita va para tal campamento, ¿sí? O espérate a ver, no, que cada uno siga buscando, porque es que ahí yo veo desventaja, ¿sí? Una niña grande, ¿sí? Con uno pequeñito, pues le va a ganar, le falta buscar más. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí la palabra? ¿Sí? ¿Qué dice ahí la palabra? Que cuando Jesucristo murió, ¿qué dice? Se rasgó el velo del templo. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. O sea, Dios abriendo el camino hacia el hombre, del cielo hacia la tierra, dando la oportunidad para que todo su pueblo, toda su iglesia pueda entrar al lugar santísimo, pueda entrar a la presencia de ¿quién? A la presencia de Dios. Ojo, por favor no se me interrumpan con los niños ahí, concentrados. Sí. Entonces, cuando se rompe el velo, ¿sí? La iglesia de Cristo, que somos nosotros, los hijos de Dios, podemos entrar a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ya no una vez al año, sino que cada vez, todo el tiempo, estar en la presencia de Dios. Pero ahora, ¿cuántos entran a la presencia de Dios? ¿Cuántos entran a la presencia de Dios? Pregunto. Todos sus hijos. Pero ten presente esto, porque se ha malinterpretado un poco, y es de la siguiente manera: el velo se rasgó, Jesús murió y tenemos entrada a la presencia de Dios. ¿Quiénes? Todos. Claro que sí, todos. Pero con el diseño que el Padre ¿qué? Tiene. Y esa parte hay muchos que la han quitado.
Ah, no, tú puedes entrar a la presencia. No, arrodíllate y ora y Dios te escucha y Dios esto y lo otro. Sí. Pero si esa persona está en pecado, si esa persona está en desorden, si esa persona está... hay una cantidad de cosas. Si no se arrepiente, si no, hay una cantidad de cosas que... ¿Cómo se ha engañado a la gente en los últimos tiempos? Haciéndole ver que puede llegar a la presencia de Dios como caiga. Y resulta que no es como caiga, es a la manera de ¿quién? De Dios. Claro, el velo se rompió y todos podemos llegar delante de Dios. Pero ¿cómo vamos a llegar? Ahí es donde podemos decir que no todos llegan ¿qué? A la presencia de Dios. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bueno, entonces, así que hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿quién? ¿Sí están leyendo los adultos también? Y los niños, a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo debemos acercarnos delante ¿qué? Delante de Dios. Sin estorbo. Dice, entrada ¿qué? Libre. ¿Sí? Sin estorbo. No está diciendo, ahí no nos dice como sea, sino ahí nos dice cómo debemos ¿qué? Entrar a la presencia de Dios. Entonces la iglesia que somos los sacerdotes, debemos entrar a la presencia de Dios, pero a la manera como Dios ¿qué? Como Dios dice. Por eso volvemos al versículo, a 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces, mis amados, dice, es ratificado en las palabras de 1 Pedro 2:5, vosotros también sois sacerdotes ¿qué? Santos, para ofrecer ¿qué? Para ofrecer sacrificios ¿qué? Espirituales. ¿Y cómo? Aceptables delante de ¿quién? Delante de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso era que entraba el sacerdote a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios vivos, agradables delante de Él.
Entonces, a través de Jesucristo, el velo se rompió y tú y yo podemos, ¿qué? Entrar a la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quisiera que ahí todos estuvieran conectados, por favor. Toma el manual y ve ahí pendiente y no se me desconcentre. Yo veo varias caritas como pensando en qué va a ser mañana festivo, ¿sí? Concéntrate aquí para que pueda entender aún más la enseñanza, por favor, ¿sí? Entonces, somos sacerdotes, entramos a la presencia de Dios, pero ¿para qué entramos? Para ofrecer, ¿qué? Sacrificios. Pero sacrificios ¿cómo? Espirituales agradables. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios Todopoderoso. Agradables delante de Él. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿sabe? Todo es de Dios y todo es para quién? Y todo es para Dios. O sea, somos de Él, ¿sí? Y lo que hacemos es para Él. Amén. Somos de Él y lo que hacemos es para Él. Entonces, los sacrificios de un sacerdote, ¿cuáles son los sacrificios vivos? Primero es presentar ¿qué? Presentar nuestro cuerpo. Otra cita bíblica, niños, Romanos 12:1. Ya la tenía, bien Pilo, ven para acá. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vosotros cuerpo en sacrificio, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ajá, qué bueno, un aplauso ahí para Camilo. Entonces, el primer sacrificio, ¿sí?, que se presenta, que presenta aquel sacerdote, aquel creyente, o sea, tú y yo, es el presentar ¿qué? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? En sacrificio ¿qué? Vivo. ¿Qué entendemos por esto? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué entendemos por esto? En sacrificio vivo. No esperar a morirse para ir a la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo es? Porque somos templo del Espíritu Santo. O sea, de su propia ¿qué? De su propia voluntad. ¿Sí? Pero ¿cómo debería ser? A ver, ¿quién más me dice? ¿Cómo debería ser? Santo. ¿En qué se manifestaría ese sacrificio vivo? ¿O en qué se representa? ¿En qué estilo de vida? En un estilo de vida conforme ¿qué? Al diseño de Dios, pero también dice presentando nuestros cuerpos ¿qué? Vivos, ¿sí? En sacrificio vivo, o sea, por ejemplo, no dejando de ¿qué? No dejando de congregarnos. Los sacrificios vivos es lo que tú y yo hacemos para Dios de acuerdo a lo que Dios dice. Eso es sacrificio vivo. Ese esfuerzo, ese sacrificio que tú haces, esa dedicación que tú haces de tu tiempo, de tus finanzas, de la actitud, de muchas cosas más. Entonces, ese es el sacrificio ¿qué? Vivo, que se presenta delante de Dios. Y un ejemplo es el no dejando ¿qué? De congregarnos. El congregarnos es un sacrificio, es algo que hacemos. ¿Para quién? Para Dios. ¿Quién más me dice otro? Ya les doy ese como ejemplo. Entonces, las ofrendas, ¿sí? ¿Qué más es? Servir en la congregación, adorar al Señor, ¿sí? Adorarlo. O sea, ese es un sacrificio ¿qué? Un sacrificio vivo. Pero eso debe ser aceptable delante de ¿quién? Delante de Dios. O sea, el congregarse debe ser aceptable ¿qué?
delante de Dios. Por eso no hay que venir, ¿qué? Como caiga. ¿Sí? Como que, allá a la iglesia entran todos. Listo, entremos allá todos. Eso, y después sale contento y feliz. Estuve en la iglesia. Sí, ¿y con qué actitud? ¿Sí? ¿De qué manera estuvo? ¿De qué manera estuvo? ¿Sí? Tal vez se vino peleando con el marido, se vino peleando con alguien en su casa y todo el tiempo aquí sentado maquinando qué le va a decir y cómo se va a desquitar después de que salga del culto, de la reunión. Y le voy a decir, y es que me dijo, y claro, ya me acordé de otra que me dijo hace tantos años y cuando llegue, mejor dicho, me va a oír, me va a escuchar. Pero tú sales por otro lado alegre diciendo, estuve en culto, ya fui a buscar de Dios. ¿Sí? ¿De verdad? Entonces, aún el venir al servicio, al culto, debe ser aceptable, ¿qué? Delante de Dios. ¿Sabe? ¿De qué otra manera? Sí. Funcionando como cuerpo. Ya aprendimos, ¿cierto? Funcionando ¿qué? Como cuerpo. O sea, cada uno cumpliendo una función y una responsabilidad delante de Dios. Funcionando como cuerpo. Así es. Ese es un sacrificio ¿qué? Un sacrificio vivo. Pero también, si el ejecutar, el hacer las cosas para Dios, de igual manera. Ese es un sacrificio vivo, un sacrificio que debe ser ¿qué? Agradable delante de Dios. Como aquella persona que hoy cogió un trapo y limpió todas las sillas. Sí, otra vez yo, no sé, no. Y lo estoy haciendo de todo corazón. Sí, pero ¿está haciendo qué? ¿Aceptado delante de Dios? No. Entonces, lo que ejecutemos, lo que hagamos, es ese sacrificio ¿qué? Vivo, que tiene que ser agradable delante de ¿quién? De Dios. El que hace la cooperativa, como unos que antes decían, ¿sí? Me toca, ¿sí? Llevemos esto y vendemos ahí porque es que no, eso debe ser agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. El que hace el aseo, eso debe ser agradable delante de Dios. El que trae su ofrenda, ¿sí? Y que escoge el billetico más viejo para llegar y echarlo allí al alfolí. Esa es ofrenda tipo ¿quién? ¿O marca quién? Marca Caín. O sea, no es aceptable delante de ¿quién? No es aceptable delante de Dios, porque no va con la mejor actitud. Ese es el sacrificio vivo que hacemos delante de ¿quién? Delante de nuestro Dios. El ejecutar los mandatos. ¿Cuál es el primer mandato, niños? ¿Cuál es el primer mandato, niños? No el primer mandamiento, el primer mandato. Adorar. Qué bien. Adorar. Entonces, ¿cuál es el segundo? Evangelizar. ¿Cuál es el tercero? Discipular. El cuarto. Pero mira, no los digamos solamente por repetirlos, sino relacionémoslo con el tema. Si decimos adorar, mi adoración debe ser aceptable delante de ¿quién? Delante de Dios. Si decimos evangelizar, mi evangelización debe ser aceptada delante de ¿quién? Delante de Dios. Y así cada uno de los mandatos deben ser aceptados delante de Dios. Segundo sacrificio, ¿qué dice? Ofreciendo ¿qué? Ofreciendo alabanza. Hebreos 13:15, ¿quién lo encontró, niños? Johan levantó la mano primero. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Le ganaron, eso no es trampa. Sí, denle el aplauso, acompañemos a la mami. El aplauso debe ser para todos los niños, el que encuentre, ¿sí? Entonces, dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ojo, mira lo que dice la Biblia. De la abundancia del corazón, ¿qué?
De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ¿qué debe haber en el corazón? ¿Sí? La palabra de Dios, el diseño del Padre, para que esa alabanza sean esos frutos de labios que confiesen su nombre, pero eso que brota por nuestra boca no va a ser otra cosa que la abundancia que hay ¿dónde? En el corazón. Entonces, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, así mismo le estamos dando ¿qué? La alabanza a Dios. Un sacrificio de alabanza y adoración. Es decir, fruto de labios que confiesen ¿qué? Que confiesen su nombre. Fruto de labios. O sea, lo que tú y yo hablamos es un sacrificio de alabanza para Él. O sea, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Está siendo aceptable lo que hablamos delante de Dios? Cuando nos reunimos con algún compañero o compañera. Cuando nos reunimos a veces a rajar de alguien. A chismosear de alguien. A criticar a alguien. Es que ese pastor sí, no sé qué. Sí. Y es que esa iglesia ya no vuelvo porque es que allá, sí, y por aquí, híjole. ¿Estamos agradando a quién? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Está siendo aceptable esas palabras delante de Dios? ¿No? Cuando hablamos diferente a lo que dice la Biblia, en contra de lo que dice la Biblia, no estamos agradándole a Él. No estamos agradándole a Él. Tercer sacrificio, ¿cuál es? ¿Haciendo qué? El bien. A ver, niños, Hebreos 13:16. No, fue aquí. Este campeón te ganó. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ajá, qué bien, el aplauso, ¿dónde está el aplauso? Ajá, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a quién? Se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a quién? Se agrada a Dios. Dice, ¿de hacer qué? El bien. ¿Y la ayuda qué? Y la ayuda mutua. Ojo a esto. Si yo le digo a Rocío, digo, Rocío, Dios te bendiga, ¿le estoy haciendo bien? ¿Qué dice ese versículo en sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Ahí no está hablando, no está diciendo de hablar solamente. Claro, la estoy bendiciendo con mis palabras, pero ahí no se refiere a eso. Ahí se refiere de la ayuda, ¿qué? De la ayuda mutua. Ese es el sacrificio que es agradable delante del Padre, que debemos hacer como sacerdotes. ¿Hacer qué? Hacer el bien. Porque qué bonito a veces hablamos, y Dios le bendiga, y Dios le bendiga. Pero podría decirle, Dios te bendiga, Rocío. ¿Sí? Hoy te invito a almorzar. Eso sí es ¿qué? Eso sí es hacer ¿qué? Hacer el bien. Aquí están estos 5,000 pesos de ofrenda para ayuda de transporte. Eso es hacer ¿qué? Hacer el bien. Pero ¿a quién es que debemos hacer el bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? ¿Sí? ¿La ayuda qué? La ayuda mutua, no os olvidéis. La ayuda mutua dentro del pueblo de ¿quién? Dentro del pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Es un sacrificio que es agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo? Estuve desnudo y ¿qué? Y no me vestisteis. Estuve con hambre y ¿qué? Y no me diste de comer. Estuve desnudo y ¿qué? Y no me abrigaste, no me diste abrigo. Y dice, por lo tanto, por lo que lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí ¿qué? A mí lo hiciste.
O sea que cuando entre nosotros hacemos ese sacrificio agradable delante de Dios, ¿lo estamos haciendo a quién? Al Señor Jesucristo lo estamos haciendo. ¿Sí? ¿La ayuda qué? La ayuda mutua. Entonces, niños, siguiente cita, 1 Corintios 4, 1 y 2. Camilo. 1 Corintios 4, 1 y 2. ¿Qué dice? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, ser requieres de los administradores que da uno sed de cada uno sed llamado fiel, hallado fiel. Ajá, bueno. Entonces, ¿sí? ¿Qué se requiere? ¿Sí? De que los sacerdotes sean hallados ¿cómo? ¿Sí? Sean hallados. Dice, así pues, tengan a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Qué hacía el sacerdote en el templo? Yo les preguntaba. ¿Qué hacían? ¿Sí? Ofrecían sacrificio. ¿Estaban a cargo de quién? De todo la indumentaria y de todo el servicio que fuera agradable delante de Dios. Ellos eran los que administraban. Ellos eran los que hacían todo lo relacionado con el templo. Entonces, hoy en día el sacerdote del Señor está a cargo de hacer todas las cosas bien y aceptable delante de ¿quién? Delante del Padre. Entonces ahí también nos llama como administradores. Administradores. O sea, no todo, lo que tenemos no es nuestro, lo que tenemos le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Lo que tú y yo tenemos le pertenece ¿a quién? A Dios. Nosotros somos administradores solamente. ¿De acuerdo? Somos como administradores de todo lo que y todo lo que tenemos es ¿de quién? Es de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Qué dice la palabra? Que a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio ¿qué? 1. ¿Y qué pasó después de mucho tiempo? Vino el Señor, ¿sí? Vino el dueño de esos talentos y les pidió ¿qué? Les pidió cuentas, ¿sí? O sea, ¿qué quiso decir ahí? ¿O qué dice ahí la palabra? ¿Sí? Que les dio para que administraran los talentos que eran de él. Uno los multiplicó, el segundo también, pero el tercero ¿qué? Los escondió. Entonces el Padre quiere que como sacerdotes seamos también ¿qué? Buenos administradores. Pero aparte de eso dice, y que cada administrador sea hallado ¿qué? Cada administrador sea hallado ¿qué? Fiel. Cada administrador sea hallado fiel. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo haga debe ser agradable delante de quién? Delante de Dios. Que cuide de hacer las cosas con responsabilidad y compromiso. Con responsabilidad y ¿qué? Y compromiso. Si yo le delego algo, por ejemplo a Alejandro, si yo le delego una empresa y le digo Alejandro, administreme esta empresa, ¿cuál es la responsabilidad de él? Cuidarla. ¿Pero cuidarla qué? ¿Como sea? No. Es un administrador, pero ese administrador debe ser hallado ¿qué? Debe ser hallado fiel. O sea que todo lo que haga debe ser con fidelidad, con excelencia. Debe ser un buen administrador. ¿Sabe? ¿Fidelidad en qué? En los dones. Leemos ahí en el manual. Fidelidad en el uso de qué? De los dones. Cada creyente, leamos todos juntos por favor esa frase. Cada creyente tiene un don espiritual, es decir,
una capacidad para servir al Señor y nos llama a hacerlo fiel y ordenadamente. Entre los que podemos mencionar están ¿quiénes? Los dones de gracia, que son don de profecía, don de servicio, don de enseñar, don de exhortación, don de repartir, don de presidir y don de hacer misericordia. Les doy esta cita, pero no, solamente es para que la tengan presente. Romanos 12, 6 al 8. Ahí está. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Entonces, mira, ¿qué dice? Que a cada uno, ¿qué? A cada uno Dios le dio, ¿qué? Un don. ¿Para qué? Para que sea, ¿qué? Administrado correctamente. ¿Eso qué quiere decir? Dice, a cada uno le fue dado un don. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Que todos tenemos algo. Dígalo así más personal. ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Tú? ¿Qué dijiste? La alcancé a escuchar. Repita solamente lo que dijo. ¿Ah? Que yo tengo, ¿qué? Un don, es lo que estaba diciendo. Ahí le ayudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes decir tú? Que yo tengo un don, mínimo un don. ¿Qué podrías decir tú? Que yo tengo un don, María Luisita. ¿Qué podría decir? Que yo tengo un don que Dios me dio. Diana, ¿qué podría decir? Que mínimo Dios colocó un don en mí, ¿cierto? Ahora dice, cada creyente tiene un don espiritual, es decir, una capacidad para servir al Señor, y nos llama a hacerlo fiel y ordenadamente. Entonces, si cada uno tenemos un don, ¿qué estamos haciendo con ese don? ¿Lo estamos administrando fielmente? ¿Estamos sirviendo a Dios con ese don? Ahora, y si todos tenemos un don para servir en la obra de Dios como sacerdote de Dios, entonces, si estamos quietos, si no estamos haciendo nada dentro de la obra de Dios, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como administradores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos siendo malos qué? Malos administradores. Estamos siendo infieles. Ah, pero yo voy a la iglesia así, y entramos, y qué bien, y... Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Algo muy lindo que Dios nos ha dado es de hacer consciente a la iglesia del Señor quiénes somos de verdad. Porque eso no es taparnos todos con la misma cobija y todos somos hijos de Dios y todos somos cristianos y todos somos iglesia del Señor. ¿Verdad todos? Si somos hijos de Dios, también somos sacerdotes de Dios. Y como sacerdotes debemos ser ¿qué? Administradores, pero no solamente administradores, sino ser hallados ¿qué? Fieles administradores. Pero administradores ¿de qué? De los dones que Dios nos ha dado. Y a cada uno Dios le dio ¿qué? Le dio un don. Así como decimos, no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. Hay un don, Nubia, en ti hay un don que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo con ese don dentro de la obra de Dios? Para el reino de Dios, ¿está administrando bien ese don siendo agradable delante de Dios? ¿O no lo estamos haciendo? Faisule, Dios te dio un don. ¿Estás administrando? ¿O a ti te cabe la palabra más? ¿Estás ministrando ese don al Señor? ¿Y está siendo agradable delante de Él? ¡Qué tremendo! Somos llamados ¿qué? Sacerdotes del Señor, ¿sí? Como fieles administradores. ¿Listo, niños? 1 Corintios 17, 12 al 11. Aquí fue primero. A ver, vamos. Bueno, téngalo ahí presente. No lo vamos a leer por cuestión de ¿qué? De tiempo, pero ya es un punto para él. Dice, pero a cada uno el Espíritu, ¿sí?
le dio ¿qué? Le fue dado un don. 1 Corintios 12, 7. Sí. No, ya, fue el mismo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, ¿sí? A otro interpretación de lenguas, ¿sí? Pero todas estas cosas las hace uno, primeramente ¿qué? Las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él ¿qué? Como él quiere. O sea, todos tenemos dones, pero dados por ¿quién? Dados por el Espíritu. ¿Sabe en qué más debemos ser fieles? En fidelidad ¿qué? En el tiempo. Primero, fidelidad en los dones. Segundo, fidelidad ¿qué? En el tiempo. Fidelidad en el tiempo. A ver, niños, Efesios 5:16. Camilo. Efesios 5:16. ¿Qué dice? Esta cita está cortica, léela. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Entonces, fidelidad en el ¿qué? En el tiempo. Los que trabajan para una empresa, los que entran a las 8 de la mañana, ya que ese fue el contrato, ese fue el horario que le colocaron, y si tú llegas 2, 3 veces a la semana a las 9 de la mañana, ¿qué está haciendo? ¿Está aprovechando bien el tiempo? No. ¿Qué día entré a un mercado, a una tienda grande, y escuchaba a una chica de las cajeras ahí hablando? Decía, es que tenemos que cumplir el tiempo completo. Si yo llego 10 minutos tarde, le estaba contando a otra compañera, a la hora de almuerzo, si son 30 minutos de almuerzo, me tomo 20 minutos y recupero los otros 10 minutos. Cuando yo la escuché hablar así, pues, qué bonito. Está aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia del Señor aprovechamos bien el tiempo? ¿Quién nos dio el tiempo? ¿Quién nos dio la vida? ¿Para quién es todo lo que nosotros hacemos? Para Dios. Entonces, ¿estamos aprovechando bien el tiempo para Dios? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo para Dios? ¿O estamos haciendo un mundo de cosas donde estamos perdiendo el tiempo y no estamos siendo bien buenos administradores del tiempo para Dios? Colosenses 4:5, ¿qué dice? Liz y Daniela. Andad sabiamente para con los afuera, me perdí. Redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, ¿cómo? Redimiendo el tiempo. O sea, tengamos cuidado, porque el Señor nos va a pedir cuenta de ¿qué? Del tiempo que Él nos da. Y debemos aprovechar ¿qué? Muy bien el tiempo. Ahora, ¿en qué más debemos ser fieles? ¿Fidelidad en qué? Fidelidad en los recursos. 1 Timoteo 6:17, ¿qué dice? Angie levantó primero la mano. Yo estoy aquí como... A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ajá. ¿Cuántos ricos hay aquí? ¿Qué manda Dios?
Que no pongan ¿qué? La esperanza en las riquezas, porque las riquezas son ¿qué? Las riquezas son inciertas. A ver. Aquí está el predicador. Sí, porque las riquezas son ¿qué? Inciertas. Ahora, ¿de quién son todas las cosas? Las cosas son ¿de quién? Son de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos tener ¿qué? Nuestra confianza en ¿quién? En Él. Es cierto que Dios ha dado todo para que lo disfrutemos, pero Él quiere que reconozcamos que todavía le pertenece. Recuerde que somos tan solo ¿qué? Administradores. Él es dueño, por lo que debemos de amar, ¿sí? Al patrón, no sus bienes. Todo lo que tenemos y somos le pertenece a Él, e incluye ¿qué? Dinero y posesiones. Debemos de buscar el interés ¿de quién? Del patrón. ¿Sí? O sea, ¿a quién debemos amar? Al patrón, y no a lo que tiene. ¿Sí? Y no a sus bienes. Cuando tú trabajas para alguien, ¿sí? Lo hace por todo lo que por lo que tiene la persona. ¿Sí? Somos administradores ¿de quién? De Dios. Y hay muchos que amamos a Dios, ¿sí? O aman a Dios ¿qué? Por los bienes, por lo que Él tiene, y no por lo que Él es. Porque amándolo a Él, tenemos ¿qué? Todo lo demás. Pero amando lo que Él tiene, ¿sí? No lo estamos amando ¿a quién? No lo estamos amando a Él. Tengamos cuidado en eso, mis amados. Entonces, Él nos da dinero, pero para que seamos ¿qué? Buenos administradores de ese dinero. Una vez alguien me dijo: pastor, ¿me gasta una cerveza? Sí. Le dije: le gasto una gaseosa, le gasto un yogur, le gasto cualquier otra bebida. ¿Por qué? Porque el dinero que Dios me da no es para administrar lo que mal. Pero es que no lo voy a emborrachar con 5 que le dé. Sí, pero está invirtiendo bien el dinero que Dios te da. Le compro un cigarrillo para todos los 5 amigos que están ahí. Ahí estás administrando bien el dinero que Dios te da. Tengamos cuidado, mis amados. Si le decimos, y es una de las mayores peticiones que hay, que el Señor dé finanzas, que dé dinero, pero para administrarlo ¿cómo? ¿Para fiestas? ¿Sí? ¿Para hacer cosas que no se deben hacer? Nos da el dinero y nos lo gastamos todo, y no hay una ofrenda, no diezmamos como buenos administradores. Eso no es nuestro, es de Él. Pero estamos siendo fieles en esa parte, en cómo administrar el dinero, cómo administrar el tiempo y cómo administrar los dones. No, pero es que así como veíamos al comienzo, como caiga, yo aquí, ¿sí? ¿Le diezmas a Dios? ¿Estás haciendo algo bueno con tus dones, con los dones que Dios te dio? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? Qué tremendo esto. ¿Sabe? Es una realimentación. Yo les he dicho, a veces, necesito 5 minutos más que me regalen. ¿Quién me regala 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Listo. Con 25 minutos alcanzo. No. Van 5 minutos. Somos real sacerdocio. ¿Del reino qué? Del reino de Dios. 1 Pedro 2:9, ¿qué dice la palabra? Mas vosotros sois... Aquí vamos a cerrar ya la competencia de los versículos. El que ganó, ganó ahí. O sea, hay un empate, entonces los volvemos a hacer. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leemos el segundo párrafo y dice: sacerdocio real no es solo un sacerdocio que pertenece y sirve al rey,
sino un sacerdocio que ejerce dominio, porque es que del reino de Dios. ¿Sí? O sea, no es aquel que sirve solamente, no es aquel que hace, sino aquel que también ejerce ¿qué? Dominio, que tiene autoridad, ¿sí? Que tiene respaldo del rey para ejecutar, para hacer como sacerdote de Dios. ¿Estamos funcionando como sacerdotes de Dios con autoridad de parte del Padre para ejecutar y hacer que las cosas se hagan? ¿O estamos dejando que los demás ¿qué? Manden y hagan de nosotros lo que ellos quieran? Eso y no vaya a la iglesia. Ay, eso va dentro de 15 días. Tranquilo, eso. Ay, tampoco que usted fuera un pecador tremendo. No necesita estar allá pelando de las rodillas. ¿Sí? ¿Y qué dice el otro? ¿Sacerdote? Pues sí, ¿no? ¿Nos vamos a cine? ¿Nos vamos a...? ¿Sí? ¿Nos vamos a hacer tal cosa? O sea, un sacerdote que no está teniendo ¿qué? ¿Sí? Autoridad, identidad, carácter. No sabe que está administrando los bienes del Señor. No sabe que los dones, que el tiempo que Dios te ha dado, hay que administrarlos ¿qué? Bien. Entonces la demás gente hacen lo que quieran con el sacerdote. Y la Biblia dice en Jeremías que se conviertan ellos a ti y que tú no te conviertas ¿qué? A ellos. A veces unos cuantos se vuelven ¿qué? Como marionetas de los amigos. Hacen lo que a todos los demás ¿qué? Todos los demás quieren, pero no en sí lo que él debe hacer, lo que a él le conviene. ¿O no pasa eso? Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 al 6 dice que Él nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Sí? ¿Cómo va ese empate de los niños? ¿Camilo y Angie están empatados? Bueno, vamos a desempatar ahorita en los siguientes versículos. 2 versículos más. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hemos sido constituidos sacerdotes ¿por quién? Por Jesucristo, por su sacrificio, por su muerte. Entonces, al recibir un sacerdocio real, está llamado a mantener ¿qué? La santidad representativa delante de Dios, por lo que el pueblo ¿qué? Por el pueblo no santificado, presentándose como ejemplo ante quienes, hasta quienes lo rodean, hasta los demás. El sacerdote del Antiguo Testamento, ¿para qué entraba? Para ofrecer ¿qué? Sacrificio. ¿En nombre de quién? De todo el pueblo, porque todo el pueblo no podía entrar. Solo el sacerdote, a expiar los pecados de todos los demás que no podían entrar. Entonces, hoy en día, todos tenemos entrada, pero ¿cómo debemos entrar? En santidad, santos. El sacerdote que no estuviera en santidad, ¿qué le pasaba? Se moría, porque las campanitas dejaban de decir ¿cómo? Entonces con el lazo lo sacaban. Hoy en día no entramos a la presencia de Dios como caiga, sino en santidad, de acuerdo al diseño que el Padre nos da. Camilo y Angie, 1 Corintios 3:16. Se te estuvo hablando ahí y no se concentró. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí?
1 Corintios 3:16, sí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sí, no, está bien la cita, pero tal vez aquí está mal. ¿No? No, pero ahí está, 1 Corintios 3:16 la tiene. Margot, ¿está bien lo que está leyendo? No me sabe decir, Margot. Ella tenía segunda. Ven, Camilo. Sí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ajá. El 1 por el 2. Ahí. Un pequeño error, un pequeño detalle ahí en la lectura. Entonces, somos morada. Aleluya. ¿Sabe? Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ejercer ese sacerdocio como el Padre dice. Yo quiero ser hijo de Dios, pero no me interesa ser sacerdote. Esto no es si le interesa o no le interesa. Esto no es si quiere o no quiere. Esto es algo que el Padre tiene. Se me levantaron muchos, por favor, allá atrás. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Yo quiero ser solamente un hijo, no quiero ser sacerdote. No, es que todo el que es hijo es sacerdote. Yo no quiero ningún don, mejor yo me quedo así sin hacer nada. No es si quiere o no quiere. ¿Sí? Es que el Padre dice que debemos ¿qué? Administrar. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con aquel que tenía un talento y lo enterró y no hizo nada? ¿Qué le pasó? Le quitaron el talento. Se lo dieron al que tenía más. ¿Y qué pasó con él? ¿Fue echado ¿dónde? Fuera. ¿Sí? Donde es el lloro y el crujir de dientes. Fue echado fuera del reino. Porque no hizo con el don que tenía lo que debía hacer. ¿Sí se han encontrado con unos cuantos que son buenos para nada? Dicen por ahí. Porque hasta el don que tenía ya lo perdió. Y ahora todo lo que hacen no les funciona. Hay unos que dicen que soy torpe para todo, es que no sé nada. Soy bruto para todo. ¿Pero por qué? Porque el don que tenía ya le fue quitado, porque ya tiempo de que era fruto, pero no lo dio. Ten cuidado, mis amados hermanos. Escuchemos esta canción que dice Santo, Santo, por favor. ¿Sabe? No sé cuántos de aquí no han hecho las cosas bien delante de Dios. Y yo quiero decirte lo siguiente. Ahí con tus ojos cerrados, pídale perdón al Señor. Pídale perdón a Dios. ¿Sabe? Y si tú no eres todavía un hijo de Dios, yo te hago esta invitación para que hoy
hoy tú puedas arrepentirte de todas las cosas que has hecho mal delante del Padre. Que puedas decirle: Señor, estoy delante de ti, Padre. Hoy he entendido que tú eres un Dios santo y que por ser tu hijo tú me haces un sacerdote. Un sacerdote que puede entrar confiadamente delante de ti todo el tiempo, pero no como quiera, sino a la manera tuya, Señor. Y la manera tuya, Padre, es estar en santidad delante de ti. Es ser un buen administrador, Señor. Es aprovechando bien el tiempo, Padre. Dios tiene cosas grandes para su iglesia, para sus hijos. Dios tiene bendiciones grandes para sus hijos. Pero esas bendiciones van a fluir y van a llegar cuando hagamos las cosas a la manera de Dios. Cuando hagamos las cosas como Dios dice. Tú como sacerdote, como hijo de Dios, dile: Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque no he vivido como tú dices, porque no he hecho como tú dices, porque no he hablado como tú dices, no he ofrecido sacrificios agradables delante de ti. Tal vez has hecho muchas cosas de todo corazón, pero eso no indica que sea aceptado delante de Dios. Dile: Padre, perdóname, porque a la verdad he hecho tantas cosas con tanto esfuerzo, pero no preocupado de hacerlas como tú dices, Señor. Padre, hoy he entendido una verdad muy grande, Señor. Hoy he entendido, Padre, que hay un qué hacer y cómo hacerlo. Tú nos pides que hagamos, pero también nos dice cómo hacerlo, Señor. Hoy hemos entendido que como iglesia somos sacerdotes. Sacerdotes tuyos, Señor. Sacerdotes que todo lo que hagamos debe ser aceptable delante de ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque las cosas que hemos hecho no las hemos hecho para ti, Señor. Las hemos hecho tal vez para agradar al pastor o al líder o al patrón, al esposo, a la esposa, pero no para agradarte a ti, Señor. Pero a partir de hoy, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo prometo, oh Rey de la Gloria, esforzarme para hacer las cosas agradables delante de ti, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo de hoy en adelante, haré las cosas como tú dices, Señor. Sacrificios agradables, como sacerdote delante de ti. Te voy a agradar en todas las cosas, Señor. Seré fiel, Padre maravilloso. Seré fiel en los dones que tú me has dado, Señor. Seré fiel en el tiempo que tú me das, Padre. Seré fiel, oh Rey de la Gloria, en las finanzas que tú me das, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, hoy oro por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Oro por aquellos que han nacido de nuevo, Padre, y te pido que te glorifiquen sus vidas, oh Rey. Que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre sus vidas, Padre, y que tú nos ayudes a entender cada día que debemos vivir en santidad y que todo lo que hagamos debe ser aceptado delante de ti, agradable delante de ti, Señor. No hacer las cosas por hacerlas, sino poderlas hacer con agrado. Que cuando traemos una ofrenda, un diezmo, que cuando colaboramos en la iglesia, cuando venimos al servicio, Padre, todo debe ser con agrado. Cuando ayudamos unos a otros, dándonos una ofrenda, un mercado, una ayuda, Padre precioso, debe ser agradable, aceptado delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Rey de la Gloria, para que aquellos que no han nacido de nuevo sean tocados por tu poder, Señor, y puedan entender, amado Dios, que el primer paso es arrepentimiento, Señor, que luego creer que Jesús resucitó entre los muertos, luego confesar el señorío de Cristo sobre sus vidas y luego pasar a ser bautizados en agua
para que tengan vida nueva en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento son hijos tuyos, son parte de la familia de Dios, son parte del cuerpo de Cristo y son sacerdotes que recibirán la unción de tu Espíritu Santo para ser buenos administradores. Padre, yo bendigo cada familia en el nombre de Jesús, pidiendo que el poder tuyo, la presencia tuya, repose sobre cada corazón, que haya entendimiento de tus verdades día a día, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a la obediencia, ayúdanos a ser buenos sacerdotes, administradores fieles delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu poder, por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Yo declaro una unción poderosa sobre cada vida, poder de Dios obrando en cada corazón, en el nombre de Jesús. Esta iglesia sacerdotal es la iglesia que tú vienes a levantar, Señor, a tu presencia, a llevar a tu presencia, una iglesia con autoridad, un sacerdocio con autoridad, Padre, porque tú nos has dado esa autoridad. Una iglesia administradora y a una administradora fiel, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. Padre, te alabo, te bendigo y te doy honra y gloria por todas las cosas lindas y preciosas que tú estás haciendo en medio de Misión Cristiana del Calvario, y todos aquellos que están disponiendo su corazón para amarte y servirte. Bendigo cada familia, cada hermano, cada amigo, cada compañero, pidiendo el gobierno tuyo, el señorío tuyo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.